Hola, Gaby. ¿Ya estás por ahí, Gaby? Ok, bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a esperar unos minutos en lo que se terminan de conectar para empezar con la plática del día de hoy. Em, ya está Marce, ya está Gaby, Ana Pau, bienvenida a la charla. Antes que nada, pues quiero preguntarles cómo se encuentran, qué tal su día, sus actividades y bueno, pues agradecer a Marce y a Gaby el espacio que me dan en Morfosis para poder compartirles un poco de esta información. El día de hoy vamos a hablar del lenguaje emocional en los niños. Un tema bastante interesante porque pues actualmente sabemos que a pesar de que ya retomaron sus clases los pequeños en línea, el que los papás se puedan familiarizar con este formato, el que incluso tengan como algunas herramientas para saber qué hacer con los niños en casa, ya que cuando están en la escuela pues prácticamente el docente es el que se hace cargo del aprendizaje y hoy que están en casa pues toca a los papás participar de una manera más activa, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se sigan reuniendo para que también hagan sus preguntas y podamos dirigir la charla un poco más hacia las dudas que tengan, las inquietudes, cómo la están pasando en este momento. Y saludos a Moni que ya se conectó, a Marce también. Y pues venga, ahí está, ahí están ya. Bien, pues vamos a empezar a hablar entonces de cómo se dan las emociones en los niños, pero antes que nada tenemos que identificar como papás o como cuidadores primarios de un infante, qué significa para nosotros el hacernos cargo de los pequeños, ¿no? Y entonces viene aquí la parte de evocar un poquito nuestra infancia. Cuando éramos niños, realmente qué era importante para nosotros, cómo nos sentíamos. Si alguien puede ir comentando en el chat para hacerlo de una manera más interactiva, cómo se sentían cuando eran niños, qué es lo que esperaban de un adulto y entonces poder familiarizarnos un poquito o sensibilizarnos a qué es lo que hoy esperan los pequeños de nosotros, ¿no? Podremos ser empáticos en ese sentido y también pues básicamente qué representa el que hoy estén en casa tomando clase a distancia, sobre todo los pequeños que están en primaria, ¿no? He escuchado comentarios de algunos papás que me hacen énfasis en que no saben qué hacer con ellos porque es todo un arte el poder apoyarlos de esta manera, el que les dejan muchas tareas, el que no saben cómo orientarlos, que de repente les dicen siéntate y hazla y es tu responsabilidad y bueno, en esta época de cambios, el que los pequeños se puedan adaptar a esta nueva forma o estilo de aprendizaje, pues finalmente es un cambio y hay que sensibilizarlos a cuáles son las bondades de esta nueva forma de implementar el aprendizaje. Luego entonces, si ya se están ubicando un poquito en cuando eran niños y que requerían, que necesitaban, cómo se sentían, entonces vamos a tratar de entender cómo funciona la mente, la sensación y la percepción de un pequeño. Y más en un cambio que ha tenido en donde estaba habituado a estar en un aula con ciertos compañeros, a sociabilizar, y de momento es estar en su casa con sus papás, si bien le va, y con quien más sociabiliza puede ser con los hermanos o con los padres, si es que tiene hermanos, y si no tiene hermanos,
pues peor aún, ¿no? Porque está como en un mundo aislado. Entonces, retomando lo que hemos visto en las charlas anteriores sobre las emociones, primero que nada tenemos que tener un acercamiento hacia los pequeños en donde tomemos en cuenta qué les está pasando, ¿no? ¿Cómo es para ellos? Si para nosotros como adultos vivir este cambio al estar en nuestros hogares, imagínate para el niño cuando está habituado a convivir con sus compañeros, a llevar cierto orden en las actividades escolares y que de momento ese orden se pierde, tiene que aprender a interactuar por medio de esta pantalla y entonces obviamente todo eso le está generando muchísimos cambios tanto conductuales como emocionales. Dentro de los cambios conductuales podríamos identificar tal vez que no quiera hacerlo o que le dé mucha curiosidad saber cómo se maneja este tipo de tecnología o bien tal vez estar como irritable porque no puede jugar, no puede estar con sus compañeros que habitualmente está. Y entonces son varios cambios los que se van dando en el pequeño. Ese es el primer punto que como papás tenemos que identificar, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo del pequeño? Ya que nos detenemos a observarlo, obviamente aquí la invitación sería que pues conocieran lo mejor posible a sus hijos, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de quiénes son y cómo se comportan dentro de la escuela, pero el tenerlos ya en casa es muy distinto la forma de interactuar con ellos incluso. Y yo creo que para empezar desde ahí, ¿no? Como papás, ¿qué significa tenerlos en casa todo el día cuando también estamos habituados a que vayan ciertas horas al colegio y que de alguna manera ahí desgasten esa energía, aprendan, interactúen con los maestros, con los compañeros y ahora este cambio como papá también, primero que nada, ¿qué significa como papá tenerlo en casa? Atenderlo y además acompañarlo en sus tareas, en sus actividades. Primero hay que identificarlo como papá y como papá, ¿qué te genera? Posteriormente, entonces, podemos ir a observar, ¿no? Realmente quién es nuestro hijo, cómo es, cómo se comporta, qué inquietudes tiene. Todas esas preguntas nos van a servir muchísimo. ¿Quién es mi hijo? Yo te invito a que en este momento, para hacer esta charla un poco más ágil y más práctica, con un sentido en donde generes herramientas que te ayuden en tu día a día, que vayas registrando quién es tu hijo primero, ubícalo, quién es, qué edad tiene, porque depende mucho de la edad que tenga tu hijo, es cómo vas a dirigirte a él, cómo vas a trabajar con él el manejo de sus emociones, pero también qué lenguaje van a generar para comunicarse. Entonces, primero que nada te invito a que registres quién es tu hijo, cómo es tu hijo, qué características son las que predominan. Si nos has venido siguiendo en las charlas, la sesión anterior hablamos sobre la personalidad, ¿no? Entonces sí podemos identificar ya ciertos rasgos de personalidad de los pequeños en donde podamos definirlos realmente como son. Como papás tendemos a cegarnos y a querer ver lo que queremos de los hijos, más no lo que son. Entonces esa es una tarea interesante, poder identificar quién es tu hijo, con qué recursos cuenta, cuáles son sus rasgos principales, su carácter. Entonces, te invito a que lo describas primeramente. Haz un acercamiento a conocer a tu hijo y también poder identificar quién es y de acuerdo a quién es, entonces sí, vamos a observarlo y quiero saludar a mi tía hermosa Flor que se acaba de conectar. Hola tía Flor, te quiero. Y seguimos hablando entonces de los pequeños. Ya que lo ubicamos como papás, entonces hacemos nuestra listita de quién es mi hijo. Hola, te presento a mi hijo, ¿no? Incluso empiecen a describirlo y ya que lo describan, vamos ahora a empezar a identificar en este tiempo, que ha sido un tiempo de cambio por la situación que vivimos, qué he observado en mi hijo, cómo se ha estado comportando dentro de casa. ¿Es el mismo niño que conozco o han cambiado ciertas actitudes y conductas en él? Porque obviamente les comentaba, si a nosotros como adultos tiene un impacto en donde
nos cuesta trabajo adaptarnos a este cambio, a este nuevo estilo de vida, pues imagínate más aún a un pequeño, aunque son más adaptables, pero necesitan cierta organización y ciertos hábitos. Entonces, mucho de las emociones que detona tu hijo van a tener que ver con sus ocupaciones, con su pensamiento, con su carácter, con su temperamento. Y entonces aquí es donde te echas un clavado a conocer a tu hijo y saber qué piensa, qué siente, que son preguntas básicas que debes hacerle todos los días. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Incluso la situación de contingencia que estamos viviendo hoy es importante ponerla en la mesa y que tú puedas hablar con tus pequeños de qué sienten ante esto, cuáles son sus emociones más recurrentes. Ese sería un acercamiento muy sencillo, ¿no? En dos preguntas. ¿Qué sientes con lo que está pasando? E incluso como adulto, modelarle, invitarlo a que también se pueda expresar si tú lo haces. Es decir, tú le puedes decir, yo me estoy sintiendo con mucho miedo ante esta situación que está pasando, sin embargo, pues estamos seguros, tenemos comida, estás estudiando, o sea, como marcarle su rutina o una zona segura en donde el niño sienta que a pesar de lo que está sucediendo, puede estar tranquilo de que está seguro. Para un niño lo primordial es la seguridad. Entonces podemos brindarles de entrada esa seguridad y este tema ponerlo a la mesa. No hay peor situación que evadir temas, evadir situaciones que están sucediendo y que hagas que no suceden, ¿no? Porque eso genera todavía pensamientos, hablábamos de la importancia del pensamiento en la emoción, y entonces eso te genera pensamientos que de alguna manera están lejos de la realidad. Al poner los temas en la mesa y nombrarlos, es mucho más fácil que contacten con lo que están sintiendo y entonces de ahí partir para manejar la emoción. Eh, Aquí dice Moni, hola, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Comenta Moni que ella fue muy curiosa, una niña muy curiosa, supongo Moni, y que no sabían entonces qué hacer con ella, que había momentos en los que querían aplacarla. Y es justamente cuando no permitimos que surjan las inquietudes de un niño. No olvidemos que, aunque sea pequeño y creamos que no puede manifestar sus puntos de vista porque su lenguaje aún no se lo permite, anulemos o invalidemos cómo se está viviendo esa personita, ¿no? Entonces, creo que este comentario que Moni nos pone aquí sobre la mesa es poder entender qué es lo que está queriendo decirte un niño. Si para nosotros como adultos no es fácil expresarnos, nos cuesta trabajo, imagínate a un niño que está comenzando eh, a ampliar su lenguaje, pero que también no puede ubicarse y reconocerse en qué le está pasando. Es ahí donde entramos como adultos para ayudarles a expresarse y entonces es el primer paso, expresarse. Marce comenta aquí, ¿no? Que le decían la chica terremoto. Y entonces se acuerdan que la charla pasada hablábamos de las etiquetas que nos ponen, ¿no? Y aquí hay una. A Marce le pusieron la chica terremoto. Y eso finalmente tiene un impacto cuando creces, ¿no? Cuando te aplacan también, porque es no poder ser tú y es cuando los niños necesitan más una guía. Recuerden que los padres, ante todo, nuestra función es formar y educar. Entonces necesitan una guía para que sepan qué sí está bien, qué está mal, qué pueden hacer, qué les perjudica, pero sobre todo no truncar esa creatividad en los niños, porque muchas veces el decirle, estate quieto, no estés dando lata, no permite que el niño se exprese y que desarrolle ciertos recursos que de grande le pueden servir muchísimo. Es como truncar una parte de su desarrollo. Luego entonces aquí con los comentarios que nos hacen Moni, que nos hace Marce, podemos aterrizar justamente que es importante escuchar, observar primeramente al menor y después escucharlo, observar, porque a veces él ni siquiera te puede decir estoy enojado porque no sabe cómo expresarlo. Cuando tú observas la carita de enojo, de frustración que traes, tú le puedes ayudar preguntándole, oye, veo que tienes una carita de que estás enojado, te molestó algo, ¿qué pasó? Y entonces iniciamos con un diálogo. Con ese diálogo, la intención primordial es que el niño empiece a expresar. Tal vez
no es real la primera emoción o sensación que te comparte. Sin embargo, es abrir la puerta para que empiecen a aflorar las demás emociones y entonces pueda haber un canal de comunicación, un entendimiento y sobre todo recuerden, no invalidar lo que te está diciendo. Valídalo. Puede ser que no estés de acuerdo, pero valídalo. Ajá. Dice aquí Marce, observar y escuchar, que es importante. Por supuesto, ya lo retomábamos la charla anterior, ¿no? El validar. Cuando yo observo, pero a veces justo en la vida tan monótona o rutinaria que tenemos, nos perdemos de la capacidad de observar y sobre todo de escuchar. Porque si tu hijo te dice, mamá, estoy triste o muy triste, a veces como papás hay que reconocer que no tenemos las respuestas a todo y se vale, ni los recursos. Pero aquí entonces, ¿qué podemos hacer? Pues buscar dentro de nosotros primero, ¿qué me está pasando cuando mi hijo me dice, mamá, estoy triste, ¿no? Entonces, al asentarlo en mí, yo le puedo decir, ok, solo valídalo. Está bien que te sientas triste. Igual y le complementas, ¿no? Que te puso triste. Pero a veces como papás, de inmediato queremos dar la respuesta de, no, 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 por favor no te pongas triste, ¿no? Entonces, ahí estaríamos nulificando o invalidando lo que está sintiendo. Y acuérdense que en este lenguaje lo primero que tenemos que propiciar es la expresión. Entonces, solo valídale. Ok, está bien que te sientas triste. Y si tú quieres asentar, tal vez preguntarle para generar mayor interacción y comunicación con él, identificas qué es lo que te está poniendo triste y de esa manera vamos a empezar a tener un diálogo. También como adulto, es importante que tú, así como le enseñaste a hablar, a decir mamá, papá, agua, pan, así mismo que tú le enseñes a tu hijo a sentirse y a expresarse. ¿Cómo? Recuerden que los niños, uno de los primeros aprendizajes es la imitación. Entonces, ¿qué es la imitación? Pues repetir lo que estoy observando, ¿no? Si tú le empiezas a hablar a tu hijo de cómo te sientes, cómo te fue en tu día a día, por imitación él lo va a aprender y en automático lo va a hacer. Entonces ya no va a ser necesario a lo mejor que le preguntes si es que lo empiezas a implementar. Simplemente él ya lo va a reproducir. Entonces aquí está la parte en donde te toca como papá empezar a abrirte y a decirle cómo te sientes, cómo te fue, cómo estás, esta situación, cómo te pone. De hecho, haz el ejercicio. Siéntate con él y dile, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque no podemos salir, ¿no? O me gustaría salir, me siento molesto de que no puedo salir. Y escucha la respuesta que te va a dar tu hijo. Escucha también cómo se está sintiendo él ante esta situación. Entonces ahí empezamos a generar lo que se llama la empatía. Yo lo escucho, él me escucha. Lo que comúnmente sucede es que como papás nos da miedo enfrentar estos temas porque sentimos que perdemos la autoridad. Es decir, si yo permito que mi hijo se exprese, luego entonces voy a perder el control sobre de él, porque tal vez voy a escuchar ciertas expresiones con las que yo no pueda lidiar, es decir, ciertas expresiones en donde yo no tenga los recursos para poder darle una respuesta. Y ojo aquí, nuestra necesidad de ser figuras de autoridad nos lleva a querer tener la razón y todas las respuestas cuando a veces no las tenemos y no pasa nada. Como te digo, simplemente escúchalo y valídalo. Si no sabes qué hacer, dile, ok, está bien que sientas esto, dame unos minutos y reflexiona un poquito. O simplemente sigue la dinámica de la charla escuchándole más. Entonces, ¿cómo podemos empezar a fomentar la expresión de nuestros hijos? Pues siendo abiertos con ellos, hablándoles sobre cómo nos sentimos, cómo estamos, para modelarles y que sea de inicio por medio de la imitación, que ellos puedan aprender a replicar este lenguaje. Segundo, importantísimo, papás, observar y escuchar. Pon atención al contenido de la información que te proporciona tu pequeño. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo te lo está diciendo? Y observa sus reacciones.
Otra forma básica de enseñar a expresarlo es por medio de las caritas, ¿no? ¿Cara de qué? ¿De qué está haciendo la carita? Es una de las formas básicas de expresarnos. Cuando el niño se enoja, pone su carita de enojo. Y tú en lugar de decirle, oye, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasó? Le dices, no te enojes. O sea, sí lo estás observando y su carita sí te está reflejando. ¿Qué hay que hacer? Pues entonces preguntar, ¿qué pasó? Y si te hace berrinche, ok, está bien, vive tu emoción, siéntela, te dejo un ratito ahí a que la aterrices y posteriormente regresamos para que me digas qué te pasó, ¿no? Y podamos hacer algo al respecto. Después de que viene la emoción, en los niños acuérdense que todavía su desarrollo no está completo, están en proceso de desarrollo. Su pensamiento es todavía un tanto limitado porque hay estructuras que no se han desarrollado y sobre todo que no tienen esa capacidad a lo mejor de razonar tan fácilmente y de ser conscientes de muchas situaciones. Por lo tanto, un niño se vuelve más impulsivo o más reactivo y se enoja y hace berrinche y corre y se va y avienta cosas o se pone triste y se pone a llorar y entonces como papás nos quedamos así de ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se maneja? Y es cuando debemos dar espacio a que lo exprese y posteriormente cuando pasó ese impulso, cuando ya detonó, cuando ya se tiró al piso, cuando ya regresó, no le des tanta importancia a ese momento. Déjalo que lo viva porque lo está viviendo como puede. Posteriormente a eso, ya que pasó, tú le preguntas, ¿ya estás más tranquilo? Ok, ven, siéntate, vamos a platicar. ¿Qué te pasó? Y entonces entras en tu función o en tu rol de papá y empiezas a educar, a modelar y a corregir con la educación que tú quieras implementar en él, ¿no? Como por ejemplo, está bien que te enojes, pero cuando te enojes podemos manejarlo, ya vamos a ver al final los tips para manejar enojo o manejar tristeza, angustia, miedos, está bien que te enojes, pero mira, podemos hacer esto. Y ahí vienen los tips. Sin embargo, ¿qué es lo que te está haciendo enojar? Entonces tú empiezas a platicar con él y en ese momento puedes entender qué es realmente lo que le está haciendo enojar y viene tu participación como papá. A su edad, explicarle qué sí puede hacer, qué no puede hacer, cómo lo puede manejar, qué otras formas de resolver esa situación tiene. Ajá. Aquí, cuando tú le das esas formas de resolver lo que para el pequeño puede ser algo muy fuerte, muy triste, que le dé mucho miedo, que le dé mucho enojo, el niño empieza a aprender mayores posibilidades. Luego entonces va a aprender que esa situación que le hizo enojar a lo mejor ya no va a tener tanto peso en otro momento. Y es como va a ir madurando en el manejo y en la expresión de sus emociones. Retomando la parte de los tips, a ver, ¿cómo podemos manejar? ¿Qué es lo que tú haces cuando tu pequeño te dice que está triste o cuando está enojado o cuando de repente no sabes por qué se puso a llorar? Algunos de los papás me comentan, no, ya dirás que no sé qué hacer, me desespera. Muchos refieren que les desespera, que no saben qué hacer y que le dicen casi casi, vete a tu cuarto, ¿no? O ya no hagas esto porque viene en automático el castigo. A ver, papás, estamos formando, que no se nos olvide que estamos formando. El castigo te funciona temporalmente y el castigo simplemente por ser una figura de autoridad va a tener el resultado que tú como papá quieres. Pero no es lo mejor el castigo, porque al final con el castigo lo único que generamos es desgastar la relación con el pequeño. Y entonces va a llegar un momento en que el pequeño va a crecer y como fue educado de una forma en donde imperaba la fuerza, el tamaño y la autoridad, pues la relación está desgastada. Eso, y al final siempre tú vas a ser su papá y él va a ser tu hijo. Entonces, aquí, ¿qué sería lo ideal, lo conveniente? Que tú, independientemente de la figura de autoridad que eres, supieras cómo sobrellevar a tu hijo y cómo ampliar su panorama, darle mayores herramientas para que pueda resolver, pero no hablarle desde el castigo, sino hablarle desde las consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias, ¿no? Entonces, irlo haciendo consciente, aunque sean pequeñitos y a su corta edad, de las consecuencias que existen de su comportamiento. Ahorita nos estamos refiriendo básicamente al comportamiento,
que se detona por ciertas emociones. Posteriormente igual lo pueden aplicar como a situaciones de actividades que tengan que hacer. Pero en este momento, ¿qué es lo que pasa si tú haces berrinche, pataleas, te avientas al suelo, te golpeas? Entonces, obviamente si salvaguardamos la integridad del pequeño, decimos, está bien que te enojes, se vale que te enojes, pero esto te está poniendo en riesgo. Ya que esté más tranquilo, lo hablamos. Que nos escuche, que esté receptivo, ¿no? Esto te está poniendo en riesgo, esto sí puedes hacer, no, hazlo de esta manera, está bien que te enojes, solamente de esta manera te estás poniendo en riesgo, no lo hagas así, ¿no? Y retomar nuevamente, ¿qué te hizo enojar? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Entonces seguimos generando comunicación, pero sobre todo una forma de relacionarnos, un vínculo, una forma que perdure en cuanto a la relación. Es decir, estamos invirtiendo en la relación con nuestro pequeño, porque siempre va a ser nuestro hijo. Y entonces el día de mañana, ¿qué crees? Que vamos a tener una relación más fortalecida, más de mayor entendimiento y madura, en donde se vale también como papá decirle, oye, a ver, ya basta de esto, ¿no? Poner límites. Lo que pasa que son temas que nos cuestan mucho trabajo, porque como papás también venimos, y de esta generación a veces un poco traumado por la educación que se ejerció con nosotros, y eso complica el que se pongan límites. Todo esto, ¿cómo se relaciona con las emociones? Pues finalmente que cada acción que como papás tomamos por el hecho de querer educar repercute en la autoestima y en la asimilación y el manejo de la emoción en el pequeño. Entonces, acuérdense, decía Freud que infancia es destino, y hay muchas situaciones que nos marcan desde la infancia y que si no podemos expresarlas o entender qué está sucediendo, acuerden que la mente de un niño todavía no alcanza a entender completamente los eventos, entonces se queda con ciertos eventos que va asimilando y que esto le genera muchas de las veces el trauma. Y bueno, pues aquí sería importante como papás disminuir esa parte de marcarlos, ¿no? Por eso es que se invita al reconocimiento y a la comunicación para que justamente se pueda manejar lo que está sintiendo el pequeño, pero como papás también aprendamos a interactuar con él y sobre todo a conocerlos. Porque cuando son pequeños es padrísimo que como papá digas, hoy me obedece, hace lo que yo quiero. Sí, a costa de ser a veces el pequeño. Cuando crece necesita todos esos recursos para enfrentarse a la vida. Lo que tú enseñes dentro de tu entorno son los recursos que va a generar para enfrentarse afuera a la vida, pues más de alguna manera real, ¿no? Porque en la casa a veces les hacemos una burbujita. Dice aquí Fabs, que los límites, qué importantes son. Por supuesto, hay un tema, ojalá que más adelante podamos abordar directamente el tema de límites y, eh, y poder retomarlos solamente. ¿Qué son los límites? ¿Cómo se pone? E incluso hacerlo también muy dinámico si tienen preguntas, porque esto es lo más enriquecedor, ¿no? Que puedan tener sus preguntas y sus respuestas para que lo puedan ir aplicando en su día a día. Y bien, retomando la parte en donde decíamos que por medio de la autoridad, como papás, podemos imponer, pero eso no nos ayuda a generar una buena relación con nuestros pequeños y que lo ideal es poder generar este canal de comunicación, que lo voy a generar como, voy a retomar, observándolo, conociéndolo y escuchándolo, pero una escucha que sea activa, porque a veces les vuelvo a repetir, como papás no sabemos cómo reaccionar con lo que escuchamos o qué decirles, o nos sentimos que tenemos que tener todas las verdades y toda la información para poderles dar una respuesta correcta, y aquí no existe la respuesta correcta, ¿no? Porque cada quien pensamos y sentimos de manera distinta, entonces no hay una forma correcta de hacerlo, pero sí el tener la capacidad de observar, escuchar, conocer y no juzgar, y sobre todo que si queremos tener esa autoridad como papás y que no nos rebasen, esa autoridad también se va gestando desde el cariño,
desde los ejemplos, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa si lo queremos hacer de manera arbitraria e impositiva? Desgastamos la relación. Entonces, eh, hay que conocerlos. Ahorita a lo mejor ya hicieron su primer ejercicio, que es describe cómo es tu hijo, describe sus capacidades, sus habilidades, su carácter, su temperamento. A veces dicen, hay un libro por ahí que se llama Tu hijo, tu espejo, ¿no? Porque hay cosas que nos los vemos y nos estamos viendo y a veces no podemos con eso porque nos estamos proyectando justamente. Sin embargo, el aprender a conocerlo va a ser mucho más fácil que entendamos qué está sucediendo, cómo siente, cómo piensa y cómo se va a expresar. Y entonces, en esa expresión podemos, es como una lectura muy rápida de todo lo que está pasando en su cabecita, en sus sensaciones, y que a lo mejor no puede darle el nombre, pero que nosotros le podemos ayudar y decirle, ok, está bien que estés feliz, me gusta verte feliz, ¿no? Muchos de los papás que me contactan a veces me dicen, ¿qué expectativa tienes para tu hijo? ¿Qué quieres para tu hijo en la vida? No, pues yo quiero que sea feliz, ¿no? Ah, caray. O sea, ¿y cómo es eso? Que sea feliz, ¿cómo? Porque si ese es otro tema interesante, la felicidad, ¿no? Que si hemos escuchado hablar, la felicidad pues es muy particular para cada uno. Lo que a ti te hace feliz a lo mejor no es lo mismo que a tu vecino le hace feliz. Entonces sí tendríamos que ubicar cuando dicen los papás, ah, pues que mi hijo sea feliz, pues entonces aprenda a conocer a tu hijo para que sepas realmente qué es lo que le hace feliz, ¿no? Y pues ahí te echas un clavado a lo que acabamos de mencionar, que es observarlo, conocerlo, describirlo y aceptarlo, porque pareciera que a veces como papás los errores de los hijos los asumimos que fueron parte de nuestra crianza y a veces también es mucho de su forma de ser, de su personalidad. Entonces, sí, por supuesto, conocerlos y saber cómo piensan, cómo sienten. Y entonces cuando me lo exprese va a ser más fácil que yo le ayude a seguir desarrollando ese lenguaje, ¿no? E incluso hay papás que tienen dos o más hijos y entonces entre los hermanos a veces se están peleando. También es importante ahí para disminuir las peleas, ahora que conviven más tiempo en casa, para disminuir las peleas entre los hermanos, los primos, es importante validar a cada uno, ¿no? Decirle, a ver, está aquí Juanito y Sofía. A ver, ¿por qué se están peleando? Ah, pues porque Juanito sintió que Sofía le pegó cuando le quitó el muñeco. Y entonces, si llega la mamá y le dice, a ver, ¿por qué se lo quitaste? Y lo regaña, entonces ahí estamos invalidando al niño, cuando lo ideal sería enseñarlos a comunicarse y a respetar. Entonces, en el manejo de emociones, no solo conocemos a nuestros hijos, los enseñamos a expresarse, pero también los enseñamos a convivir y a compartir, ¿no? También a poner límites, ¿por qué no? Pero de una manera asertiva, no agresiva. Y es validarlos. En este ejemplo de que peleen por algún juguete, es poder llegar a un acuerdo, enseñarlos a relacionarse, enseñarlos a compartir, enseñarlos a ver al otro incluso. Pero si de entrada nosotros como papás no estamos pudiendo primero reconocernos qué me pasa frente a mi hijo ante lo que me expresa y después reconocer qué le está pasando a mi hijo y por lo menos validar lo que me está mencionando que siente, pues entonces no les estamos enseñando a ser empáticos. Ajá. Y cuando llegan a la escuela, cuando llegan a un núcleo social más amplio, que tienen que compartir, que tienen que sociabilizar, que tienen que contemplar al otro niño, les cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Aquí comenta Gaby que es importante enseñarlos a llegar a acuerdos desde la infancia, por supuesto, que se expresen y que puedan llegar a acuerdos, a compartir. Obviamente por edades, hay una edad en la que los pequeños son muy egocéntricos, ¿no? De hecho es una etapa por la que pasan en donde todo es de ellos y de acuerdo a su desarrollo todavía no aprenden a contemplar que hay
otro, que existe otra personita. Entonces todo es de ellos y esta etapa pasa muy rápido. Posteriormente el niño ya tiene la capacidad para que pueda sociabilizar e incluso es cuando ya identifica que puede prestar sus cosas y no pasa nada y enseñarlos a validarse. Cuando yo permito que mi hijo se exprese, lo que estoy haciendo es también enseñarlo a validarse, a validar que lo que piensa y lo que siente tiene un sentido y que es parte de él y que lo puede hacer. Que tenga la razón es otra cosa, pero yo hablo de validar solamente. Mencionan aquí que también es un buen momento para conocer a nuestros hijos, definitivamente. O sea, yo siempre digo que hay que tomar lo mejor de las situaciones que vivimos y si esta situación nos permite hoy estar en casa, pues es un buen momento para conocerlos, para convivir, para compartir e incluso, como no todo es color de rosa, también poder identificar por qué discutimos, por qué no llegamos a acuerdos, por qué estamos peleando, qué significa para mí como papá tenerlo 24 horas en la casa, el poderlo asistir en sus tareas, aprender a conocerlo, cómo hace sus tareas. Y aquí es donde empiezan a venir los Yadi Tips, ¿no? Y uno de los primeros es que los chicos tengan un espacio para hacer sus actividades. Ajá. Que si ya entraron a la escuela puedan tener un lugar cómodo en donde pongan sus cuadernitos, se puedan sentar a hacer su tarea, eh, sepan que ese lugar está destinado exclusivamente para esa actividad. No importa si tienes una casa grande, un departamento, una casa pequeña, simplemente destina ese lugar. Es como darle el significado al lugar para que el niño sepa que ahí tiene que estar. El niño a veces aprende mucho más por hábitos y por rutinas, y aquí es donde viene el segundo tip. Genérale una rutina. Si para ti como adulto esto que estamos viviendo es un fuerte cambio, imagínate para un niño a todos los cambios que se tiene que enfrentar. Él tampoco está acostumbrado a convivir contigo 24/7. Entonces, genérale una rutina de actividades desde que se levanta, se conecta, desayuna, se conecta a sus clases, termina las clases, tal vez pueda jugar un poco, se vuelve a sentar en su espacio diseñado para hacer la tarea, hace su tarea, después si le toca jugar otro poco, bañarse, cenar e incluso que colabore en actividades de la casa que le va a tocar, también es un buen momento para que participe y siempre digo que a su edad pueden dejarles pequeñas responsabilidades propias de su edad, ¿no? Eh, Ese sería otro tip, ocuparlos, mantenerlos ocupados y con una secuencia, con una rutina, porque el niño funciona a través de rutinas. Si tú le haces una rutinita al niño, es muy o más difícil que esté sufriendo el cambio como tal. Pero si no le haces una rutina y hay una desestructura que puede desayunar a las 2 de la tarde y comer a las 8 de la noche y levantarse a la hora que quiera, hace un desajuste y hay actividades que no se van a ir cumpliendo. Luego entonces pierde el ritmo y eso también no le permite tener un sueño reparador y es como el efecto dominó. No durmió bien, está de malas, están peleando, no pone atención en la escuela. Entonces cuidar todos estos detalles es importante para la salud física y emocional de tu pequeño. Esos son los tips con los que vamos a dejar el día de hoy el tema aquí en la mesa. Igual si tienen dudas, ya saben que pueden estar aquí interactuando en el chat para que podamos resolver las preguntas que tienen, ¿no? Porque en el momento puede ser que no surjan, pero en tu día a día y en tu interacción con los pequeños, pues van a brincar. ¿Y cómo le hago aquí? ¿Y cómo le hago allá? Y ya no lo aguanto. Y a ver, espera. O sea, también como adulto, date un tiempo para ti y regresa con herramientas como estas actividades rutinarias, como que lo tengas ocupado. Siempre hay muchas cosas que hacer con ellos. Dependiendo de la edad de los pequeños, puedes buscar incluso en internet qué actividades, de acuerdo a la edad. Si tu hijo tiene de 3 a 5 años, ¿cuáles son las actividades que le puedo poner en casa? Búscalas. A veces son unas muy sencillitas. Si tiene de 6 a 8 años, ¿qué actividades? ¿Con qué lo puedo entretener? Y entonces también busca, por favor, que sean actividades
en donde ayuden a su desarrollo, a su concentración, a su memoria, incluso en esta comunicación que vas a generar con ellos, vas a generar valores. ¿Qué valores quieres inculcar en tu hijo? Entonces, pareciera que solamente hablamos de las emociones, de la importancia que tienen en el desarrollo del pequeño, pero también hablamos de una educación, de una formación. Y yo creo que en la educación emocional hemos invertido muy poco y es el parteaguas para la madurez y para la formación del adulto que va a llegar a ser tu hijo. Entonces, reconoce primero quién es tu hijo, quiénes son tus hijos, quiénes son esas personitas que tienes ahí a tu lado, qué quieres formar, qué quieres educar. Tenlo claro, porque a veces sí para educarlos no hay un manual, no hay un instructivo, y aunque lo hubiera sería muy complejo porque aunque tengas 2, 3 o más hijos, todos son diferentes, creciendo en el mismo entorno, con la misma gente, pero son diferentes. Por eso la invitación es obsérvalo, conócelo, descríbelo incluso. También puedes hacer otro ejercicio, qué aceptas y qué no aceptas de tu hijo. Eso es muy interesante porque te vas dando cuenta de a veces por qué chocas con él, por qué tienes tantos conflictos con él, por qué te genera enojo, porque a lo mejor te refleja ciertas actitudes o ciertas acciones que tú haces y que si no las puedes ver en ti, mucho menos en tu pequeño, ¿no? Entonces, sí te invito a que hagas como todos estos ejercicios para que puedas tener una mejor convivencia con tu pequeño, con tus pequeños, y así también puedas tener una mejor comunicación y les des herramientas para que cuando salgan a la vida real, que no estén en tu casita, en la burbuja que a veces creamos, ellos puedan interactuar con otras personas, puedan ampliar esta parte de sociabilizar, que ellos puedan poner límites, que puedan valerse por sí mismos, que sepan que lo que piensan y lo que sienten es muy válido, que lo pueden expresar y que no pasa nada, siempre y cuando lo expresen de manera asertiva, ¿no? Porque por eso hablábamos, que cuando expresa de una manera en donde se está afectando él o está afectando a un otro, es decir, siendo grosero, golpeando, etcétera, no es la mejor manera. Se vale que sientan, se vale que expresen, pero es donde intervenimos como papás. ¿Cómo te voy a enseñar a que expreses? Se vale reconocerte que estás enojado, pero sí vive tu enojo, pero no le estés pegando a tu hermano, a tu compañero porque estás enojado, ¿no? Entonces, hasta aquí, para todas las personas que nos acompañan y se conectan, que nos hacen el favor de dar sus comentarios e incluso sus preguntas, porque tratamos de generar aquí eso, esa interacción entre todos en donde los comentarios retroalimenten, en donde las preguntas queden lo más claras posible para que este tema en verdad nos nutra, nos aporte. Y ya saben que mi única intención es proporcionarles información que espero les sea de utilidad y puedan aplicarla en su día a día, y sobre todo para aportar un granito de arena y que seamos mejores personas y a su vez una mejor sociedad. Por mi parte, hoy quiero cerrar agradeciendo a Marce y a Vero por el espacio que me proporcionan en Morphosis, y agradeciendo a quienes se conectaron el día de hoy. Hay quienes no pudieron porque están en sus propias actividades, sin embargo que posteriormente verán el video y que estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias por haber estado en esta charla. Les mando un saludo, que tengan buena noche, y pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy con el manejo de las emociones en los pequeños. Mi nombre es Yadira Peña y les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, saludos, un besito, buena noche. Gracias.